En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Sea usted, cierto, preparando sus vidas, preparando sus corazones. Deje que Dios prepare todo, prepare su vida, prepare su corazón para recibir, cierto, esta semilla de la palabra de Dios y sea implantada, sembrada en su vida, y que esta semilla que va a ser sembrada en su vida crezca, Dios le dé el crecimiento y Dios también produzca los frutos en ustedes, frutos, las evidencias de que usted está creciendo en el Señor, dando fruto en el Señor, frutos espirituales y frutos de toda buena obra, como dice la palabra del Señor. Así que tenga usted, escuche esta palabra con mucha fe, mucha confianza en el Señor, creyendo en su palabra, que su palabra es poderosa, infalible, que ella nunca va a cometer errores y es poderosa para dar vida en medio de la muerte, para resucitar, para sanar, para transformar, para convertir el alma. Y Dios nos va a hablar en esta tarde sobre un mensaje que se titula Dios es soberano en todos sus actos. Dios es soberano en todos sus actos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo 9, al versículo 26. Romanos, capítulo 9, del versículo 9 al versículo 26. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios
viviente. Bendito sea su nombre. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, nombre glorioso, nombre supremo, nombre extraordinario, digno de toda alabanza y toda gloria. Gracias te damos porque nos permites abrir las Escrituras, Señor, para darle lectura, para poder, Señor, exhortar y predicar este mensaje, Señor, que viene del cielo, este mensaje que es divinamente inspirado por ti, Señor. Sea usted, Dios mío, hablando nuestras vidas, hablando profundamente a nuestros corazones, y que tu palabra sea glorificada en cada corazón, en cada vida. Señor, a donde llegue, Señor, estas señales de la radio, Señor Jesucristo, que tu palabra sea implantada en buena tierra, Señor, de aquellos que están en sintonía en esta hora escuchando esta palabra, esta predicación. Señor eterno, que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual usted la ha enviado, y que a través de tu palabra, Señor, usted pueda dar, Señor, esa fe para que crean en ti, para que crean que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, porque está escrito que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Sea tu nombre exaltado. Y yo, Señor, me entrego en tus manos. Me dispongo, Señor, como un instrumento, Señor, en tus manos. Un instrumento, un predicador. Tu hijo y tu siervo, Señor, un esclavo de Jesucristo, para predicar la palabra de Dios a todos los auditores. Señor, sea tu nombre honrado y glorificado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios es soberano en todos sus actos. Aquí estamos en el libro de Romanos, capítulo 9. Y según enseña en el contexto histórico de esta carta, Pablo había buscado por mucho tiempo visitar la iglesia en Roma, la iglesia romana, pero se le había hecho imposible poder viajar a Roma cuando él escribió esta carta. Eso está en Romanos 1:13. Pero Dios, en su soberanía, en su providencia, porque hemos entendido, ¿cierto?, que Dios es soberano y todo está bajo control. No hay nada, ningún detalle de lo que sucede que Él no esté en control. Él está en control de todo, porque Él es el Señor de todo. Él es el creador de todo, el único Dios y el verdadero Dios. Él desde principio a fin, todo está en su mano. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y Dios en su soberanía, en su providencia, ¿cierto? Él es la fuente de quien proviene todas las cosas. Todo lo que tenemos, lo que somos, viene de Él. Entonces Él permitió esa incapacidad de Pablo, ¿cierto?, de visitar a Roma. De Él venía, ¿cierto? Él tiene un plan y Él cumple su plan como Él quiere. Él permite las cosas. Por eso en Santiago dice que uno tiene que decir si Dios quiere, porque no depende de nosotros, depende de Dios, de su soberanía. Entonces Él escribió esta carta a los romanos. Entonces si Dios no hubiera, ¿cierto?, no hubiera permitido a Pablo ir a Roma, entonces Pablo no hubiera escrito esta carta a los romanos. Por eso la escribió, porque no podía ir a Roma. Y gracias a esta carta es que sucedió ese evento el 31 de octubre de 1517, donde Martín Lutero sacó, ¿cierto?, a la luz de las tinieblas, sacó a la luz estas grandes doctrinas de la iglesia, de la palabra de Dios, que Dios es el centro de todas las cosas, que su palabra es el centro de todas las cosas. Solo por la fe somos salvos, por la gracia de Dios. Salió de esta carta, del libro de Romanos. Entonces Dios permitió en su soberanía que Pablo escribiera esta carta. Una carta que es considerada por los teólogos una obra maestra, inspirada por Dios, por el Dios del cielo. Dios mismo inspiró esta carta por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir la doctrina del Evangelio de salvación. De eso se trata Romanos. Es el plan de Dios en la salvación. Es la doctrina del Evangelio de salvación. El propósito primordial
del apóstol Pablo al escribir Romanos fue enseñar las grandes verdades del Evangelio de la gracia a los creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. Entonces Pablo escribe a los romanos estas grandes verdades de la salvación, de la gracia de Dios, del Evangelio. Entonces Pablo a los romanos, él usa muchas ilustraciones para explicar este plan. Usa ilustraciones del Antiguo Testamento para enseñarles las doctrinas de este testamento, del Nuevo, del cual estamos, y de enseñarles la doctrina del Evangelio. El tema principal del libro de Romanos es la justicia que viene de Dios. La justicia que viene de Dios. Esta es la gloriosa verdad que Dios justifica por gracia, por pura misericordia, a los pecadores, a pecadores culpables, condenados, muertos en delito y en pecado, y Él lo hace únicamente a través de la fe en Jesucristo solamente. Solamente por la fe en Jesucristo Dios justifica, Dios declara justo al culpable. Dios le da de su justicia a aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pablo también trata otros temas teológicos en este libro de Romanos, como es la universalidad del pecado, donde dice que no hay justo ni aun uno, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos son pecadores, dice Pablo. También él hace una defensa de la justificación por la fe. Él también habla de la seguridad de la salvación, habla de la santificación del creyente, habla de la soberanía de Dios, del cual vamos a tratar esta predicación. La soberanía de Dios y la elección soberana. Nosotros como cristianos, como creyentes en Jesucristo, ¿hemos sido capaces de comprender la soberanía de Dios? ¿Hemos sido capaces de descansar en la soberanía de Dios? Que Dios obra soberanamente en su plan y en sus propósitos eternos. Hemos sentido la motivación de expresar la gratitud a Dios, una gratitud, una alabanza, darle honra, gloria, darle todo, entregarle nuestra vida, entregarle nuestra pasión, nuestra vida, nuestra entrega. Una gratitud tan grande en nosotros por su gracia a nosotros sin merecer nada. Nosotros no éramos su pueblo predilecto, no éramos nada. Aquí en lo último de la tierra, aquí en Chile, tan lejos de la ciudadanía de Israel, tan lejos de sus pactos, de sus promesas, tan lejos de todas esas bendiciones que Él tiene a su pueblo. Nosotros no siendo nada, solamente lo hemos recibido por gracia, por misericordia, nosotros pecadores sin valor. Y Él nos llamó, nos miró, Él nos justificó al creer en su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Solo es por gracia. No ha habido una gratitud en su vida que en su soberanía Él le haya mirado, estando tan lejos de aquel pueblo que Él había elegido en los tiempos antiguos. Bendito sea su nombre. ¿Qué es soberanía? Soberanía es el poder, significa que es un poder supremo de un soberano. Es su poder absoluto. Es alguien que tiene todo el poder como nuestro Dios. Él es todopoderoso. Él es soberano. Él es el poder supremo. Él es una excelencia que nada ni nadie lo puede superar. Nada ni nadie puede estar sobre Dios. Todos estamos sometidos a su soberanía y a su señorío. ¿Qué es soberano? Soberano es alguien que ejerce y posee la autoridad suprema. Eso significa soberano. Entonces la Biblia enseña que Dios es soberano. Ese es uno de sus atributos, de los muchos atributos que Él tiene. Uno de ellos es que Él es soberano. Y su soberanía incluye todas las cosas, todo lo creado, todo lo visible y lo invisible.
todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo está incluido en su soberanía, incluyendo las acciones de los hombres, incluyendo todo, sus acciones, sus actitudes, su forma de vida, todo está en la soberanía de Dios. Las acciones de los hombres no obstaculizan los propósitos de Dios. Nada de lo que usted y yo hagamos va a obstaculizar, ni va a ser piedra de tropiezo para los planes de Dios, ni para los propósitos de Dios. Nadie de nosotros puede ir en contra de Dios. Nadie de nosotros puede entorpecer los planes de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Dios es justo. Él es justo en todos sus actos. Y Dios solo acepta al que viene a Él en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento de sus pecados. Y solamente viene a Él por la fe en su Hijo Jesucristo. A ellos recibe. A los que vienen solo por la fe en el Señor Jesucristo, en arrepentimiento de sus pecados y en una fe genuina, una fe auténtica, una fe verdadera en sus vidas y en sus corazones. ¿Usted está dispuesto a someterse a su soberanía, a su señorío? Los propósitos de Dios son inmutables, dice la palabra de Dios. O sea, son incambiables. Nadie los puede cambiar. Nadie los puede entorpecer. Nadie los puede alterar. Son inmutables, incambiables, eternos. Y esos propósitos descansan en su palabra, en la palabra escrita de Dios. Los propósitos de Dios son incambiables, inmutables a pesar de la rebeldía del hombre. La rebeldía del hombre a Dios no le hace nada. A Dios no le hace nada. Usted sea o no rebelde, Dios es soberano igual. Dios sigue siendo Dios. Usted está en Dios o usted quiere dejar a Dios no le hace nada. Dios sigue siendo Dios. El único que sufre las consecuencias somos nosotros. Hombres comunes y corrientes. Hombres falibles, hombres de carne, de hueso, que se enferman y que un día es tanta la enfermedad que ya el cuerpo humano no puede más y su cuerpo muere. Dios quita el espíritu del hombre y el hombre se descompone y vuelve a la tierra. El hombre es como la hierba, es como una neblina, es como una flor del campo donde viene el jardinero y la corta y ya no es más. Nada ni nadie, ni la rebeldía humana puede alterar los propósitos de Dios. Dios nos ordena a nosotros a que debemos estar dispuestos a someternos a su soberanía, a someternos a su señorío. No es una opción. La Biblia nos dice, si usted quiere, sométase a su soberanía. Si usted tiene ganas, sométase. No, es un mandato. Usted debe someterse a su soberanía, someterse a su señorío. Como dice, cierto, Jesús enseña que Dios es el Señor y nosotros somos sus siervos. El siervo hace la voluntad de su Señor, de su amo. Un siervo no es rebelde con su amo. Todo lo contrario, se somete a su señorío, a su amo y hace su voluntad. Bendito sea su nombre. Dios es soberano, primero porque Dios es el autor de un plan perfecto. Dios estableció en su palabra un plan perfecto de salvación. Y nada ni nadie lo va a alterar. Segundo, porque Dios es paciente. Dios es misericordioso en todos sus actos. Si usted entendiera la soberanía de Dios, usted caminaría en temor delante de Dios. Usted temblaría delante de Dios y delante de la palabra de Dios. Usted sería un agradecido a ver a Dios paciente y misericordioso con usted. Él es misericordioso en todos sus actos. Tercero, porque Él en su acto de su gracia, Él en su soberanía, ¿cierto? Él quiso mostrar su gracia. Él no tenía por qué hacerlo. El mundo entero está lejos de Dios. El mundo entero está bajo pecado. El mundo entero no quiere nada de Dios. Si es por Dios, Dios nos destruye a todos. Dios envía otro diluvio
y nos destruye a todos. Pero Dios, que es tan rico en gracia y en misericordia, dice la Biblia, que por su gracia, en su soberanía, Él quiso tener gracia. Él quiso tener misericordia por nosotros, salir a nuestro encuentro y Él salvar tanto a judíos como a gentiles. Él salvarnos a nosotros que no éramos nada de su pueblo, lejos, a lo último de la tierra aquí en Chile. Venir a nuestra vida y salvarnos solamente por medio de la fe en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, al cargar nuestros pecados y resucitar para nuestra salvación. Solamente fue por su gracia. Por gracia sois salvos, dice la Escritura. La soberanía de Dios es el gran tema de toda la Biblia. Dios controla todas las cosas. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dios es soberano también en la salvación. El hombre no puede salvarse a sí mismo, porque el hombre, dice la Biblia en Efesios 2, que el hombre está muerto en delito y en pecado. Entonces dice, pero Dios, que es rico en amor y en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, Él vino a darnos vida y nos salvó por su gracia y por pura misericordia. Entonces, como el hombre no puede salvarse a sí mismo, Dios tiene que intervenir en su soberanía y en su autoridad mediante su gracia salvadora. Tuvo que venir a nuestra vida. Nosotros éramos ciegos espiritual, nosotros estábamos muertos espiritual, éramos paralíticos espirituales, estábamos en tinieblas espirituales. Solamente porque Dios vino a nosotros, su luz vino a nosotros, Él pudo salvarnos y mostrarnos el camino. Es maravilloso saber que los propósitos de Dios son inmutables, que Él nunca va a cambiar sus propósitos, que Él nunca va a cambiar sus planes, que sus promesas son fieles y verdaderas y descansan en su palabra. Y que a pesar de nuestro fracaso, a pesar del fracaso humano, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras faltas, de nuestros pecados, Él va a llevar a cabo sus planes, va a llevar a cabo su plan perfecto y lo va a llevar a su gloriosa consumación. Él en la cruz dijo, consumado es. Él cumplió a la perfección todo el plan de salvación. Y hasta el día de hoy Él está orando por nosotros, intercediendo como el gran sumo sacerdote por su pueblo, por su iglesia, hasta que todo sea consumado en la gloria eterna, por toda su iglesia, su pueblo, los que creen en el Señor Jesucristo. En Romanos, del capítulo 9, del versículo 9 al 13, comienza diciendo, porque la palabra de la promesa es esta. Aquí Pablo está citando Génesis capítulo 18, versículo 10, donde Dios le promete a Abraham que Sara concebiría y daría a luz un hijo de un vientre. Sabe que Sara ya tenía como 75 años. Ya era un vientre seco, un vientre estéril. Ya estaban casi muertos. Abraham de 100 años, Sara de 75. Imagínese a Sara llegando al servicio de obstetricia, de maternidad, y le preguntan, ¿cierto?, las matronas, ¿usted viene a ver algún familiar? ¿Viene a ver a alguien? No, yo vengo a tener a mi hijo. Increíble lo que Dios hace, su promesa. Ya una anciana de 75 años iba a dar a luz un hijo de la promesa, un vientre seco, estéril. Abraham de 100 años y Sara de 75 años. Ya eran dos ancianos casi muertos, de edad muy avanzada. Pero Dios aquí muestra su poder. Él muestra su autoridad sobre la naturaleza, sobre lo sobrenatural. Él en su poder, en su plan soberano. Dios es poderoso de dar vida donde hay muerte. Él es capaz de resucitar a los muertos. Él es capaz de dar vida en donde nada la puede dar. Él da vida en medio de la muerte. Él es poderoso de resucitar a los muertos. ¿Por qué a Abraham se le llama el padre de la fe? Porque él creyó a Dios, que Dios, aunque él muriera de anciano, él era capaz de resucitarlo, capaz de darle un hijo de un cuerpo que él tenía ya casi muerto. Él creía que Dios tenía el poder de resucitarlo. Después, cuando pidió a Isaac como sacrificio, él
creyó tanto en Dios que él sabía que si daba en sacrificio a Isaac, Dios se lo resucitaría para continuar con la promesa de su descendencia. Es la misma fe que tenemos nosotros en Jesucristo. Dios le resucitó de los muertos al Señor Jesucristo para un día cumplir sus promesas inmutables, eternas, maravillosas a todos nosotros que hemos creído por fe en nuestro Señor. Santo es su nombre para siempre. Esa promesa se cumplió en Sara y en Abraham con el nacimiento de Isaac. Abraham tuvo en total 8 hijos varones, pero solo uno de ellos, Isaac, fue el hijo de la promesa de Dios. Solamente él era el hijo de la promesa que tenía con Sara. Después la escritura dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Porque en Isaac, los hijos de Isaac, cuando estaban ya en el vientre, ¿cierto?, de Rebeca, venían 2 niños. En ese tiempo no habían ecografías para saber si venían 2, pero Dios, Él ya era el mejor ecógrafo que había en ese tiempo. Él ya sabía en su soberanía, en su omnisciencia, que venían 2 niños en ese vientre. Y dice que cuando aún ni habían nacido, ni siquiera habían hecho ni bien ni mal, nada habían hecho, no es por obras para que nadie se gloríe. Él eligió a uno de ellos para continuar su promesa. Ahí está la elección de Dios en su soberanía. Como Él quiso, Él eligió a uno. Venía el mayor, ¿cierto?, Esaú, y el menor, Jacob. Pero Él eligió en su soberanía a Jacob para seguir su promesa. Él eligió soberanamente. Por tanto, aquí enseña que Dios elige y Él no se basa en los méritos del hombre. No se basa en mérito humano o en la falta de méritos personales. Él solamente elige como Él quiere. Eligió a Jacob. Después la escritura dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Aquí la elección de Jacob sobre Esaú fue un acto soberano de Dios. Él lo quiso hacer así. Solo dependió de Él, de su propio plan soberano. Este es el ejemplo perfecto de la elección de Dios para la salvación. Dios ha escogido nuestras vidas. Dios ha venido y Él ha escogido a los suyos a lo largo de la historia para que vengan a Él. Para que vengan a Él en fe, en arrepentimiento. Para que vengan en fe, creyendo en su Hijo amado, en Jesucristo. Y dice la Escritura, no por obras, sino por el que llama. Todo depende del que llama, que es Dios. La elección de Dios no procede de obras humanas, sino del acto soberano de Dios, a quien convoca según su voluntad. Dios eligió a Jacob antes que a Esaú, y antes que ellos nacieran, ya Dios lo había elegido. Así como a Jeremías dice que Dios lo eligió desde antes de nacer para que fuera un profeta a las naciones. Entonces aquí Dios, como todavía no nacían, Dios no tomó en cuenta sus méritos personales ni su esfuerzo humano. Dios solamente lo eligió. Solamente se basó en su elección, en su propia soberanía y en su plan eterno que Él va a cumplir, y nadie se lo va a impedir al Señor. Bendito sea su nombre. Y usted puede decir, pero Señor, ¿por qué no elegiste a Esaú? ¿Por qué lo aborreciste? Y a Jacob amé. ¿Por qué hiciste esa diferencia, Señor? Usted podría preguntarse mejor, ¿por qué eligió a Jacob? Si Jacob fue un engañador, fue un usurpador. Jacob tuvo muchos problemas familiares. Tuvo muchos problemas. Sin embargo, Jacob lo eligió. A veces nosotros nos miramos y somos tan faltos, tenemos tantas debilidades, tantas dificultades, tantos problemas. Sin embargo, Dios nos ha elegido, Dios nos ha mirado con amor y con misericordia, porque no nos miró en función de nuestras faltas, de nuestros problemas, nuestras dificultades. Él simplemente nos miró porque Él ya nos había mirado desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1. Dice que Él nos
miró desde antes de la fundación del mundo. Antes de que naciéramos, Dios ya nos había mirado y nos había llamado para en algún momento de la historia Dios colocar en nosotros esa fe para creer en Él, en su Hijo Jesucristo, y venir a Él. Se da cuenta que todo es por gracia, por todo es misericordia. No tenemos por qué gloriarse. La Biblia dice: el que se gloría, gloríese en el Señor, porque nosotros nada hemos hecho. Él solamente nos miró desde el vientre de nuestra madre. Él nos miró, nosotros sin merecer nada. Él nos ha llamado. Santo es el nombre de Jesucristo. Aquí dice la Biblia, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí Dios hizo su elección soberana. Él escogió a Jacob para cumplir en él la promesa eterna hecha a Abraham. Y a Esaú no fue escogido por Dios. Después en Romanos del capítulo 9, del verso 14 al 18, comienza diciendo la Escritura: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo aquí, él anticipa esa objeción de sus oyentes a esa teología de la elección soberana. Si Dios elige a unos para salvación y no toma en cuenta sus méritos, esto hace a Dios arbitrario e injusto. Muchos pensaban eso en aquel tiempo de Pablo, por eso le hacen esta pregunta: ¿que hay injusticia en Dios? ¿Usted cree que Dios es injusto? ¿Usted es capaz de decirle a Dios que Él es injusto? Diciendo claramente la Escritura que Él es justo, que Él es un Dios justo y verdadero. Cuando el hombre es confrontado con este tema de la elección soberana de Dios, su reacción inmediatamente es atribuir injusticia a Dios. En su carne al tiro reacciona delante de Dios. Pero Dios dice en su palabra: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, dice el Señor soberano. Dios posee soberanía absoluta y Él elige a quienes se salvarán, y solo Él determina quién debe recibir misericordia. La pregunta no es por qué rechazó a Esaú, sino por qué escogió a Jacob. Jacob fue usurpador, como yo le decía, fue un engañador, fue un pecador que merecía morir por sus pecados, al igual que todos nosotros que estamos bajo pecado y destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué lo escogió Dios? ¿Por qué nos escogió Dios a nosotros, siendo tan pecadores? Nosotros estando muertos en pecado, ¿por qué vino a nosotros el Señor? Por su maravillosa elección soberana de Dios, por su gran misericordia, por su gracia, porque Él tiene misericordia y piedad de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Después la Escritura dice así: que no depende del que quiere, ni del que corre, sino depende de Dios que tiene misericordia. Entonces la elección soberana de Dios no depende del que quiere. ¿Sabe por qué no depende del que quiere? Porque nadie en este mundo quiere venir a Dios. Nadie quiere venir a Dios. No depende del que corre. ¿Sabe por qué? Porque nadie corre para venir a Dios. Aleluya. Así que como nadie quiere y nadie corre hacia Dios, por su incapacidad humana, por su muerte en pecado, porque es rebelde, desobediente a Dios, quiere vivir una vida sin Dios, alejado de Dios en el mundo. Entonces Dios, en su soberanía, Él mismo eligió a pecadores culpables y les muestra su misericordia y les da el don de fe para creer en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y así Dios cumple su propósito santo, sabio, eterno en su plan de salvación. Bendito sea la misericordia de nuestro Dios. Y como Dios es soberano en todo, Él mismo levantó a Faraón para que le sirva en sus propósitos. Al final el Faraón solo fue un instrumento de Dios para cumplir sus propios propósitos y fines. Y la Escritura dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Tanto Moisés como Faraón eran pecadores y homicidas, y eran por igual dignos de la ira y el castigo de Dios. Pero Moisés fue escogido por Dios y recibió misericordia, mientras que el Faraón recibió todo el juicio de Dios, porque esa fue la voluntad soberana de Dios. Endurecer significa volver terco, porfiado, obstinado. Se da cuenta que hay
personas que son porfiados, obstinados, que no quieren oír la voz de Dios, no quieren oír el Evangelio, no quieren creer en el Señor Jesucristo, pero Dios endurece a quien Él quiere endurecer. Y así el hombre procura su propio pecado, porque Dios, Él retira su influencia de su corazón y los entrega a su propio pecado. Y muchos son destruidos por sus propios pecados. Y para terminar, en Romanos 9, del 19 al 20, está escrito, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O para que discutas con Dios. Aquí Pablo pregunta, queriendo decir, ¿quién te crees tú o te imaginas tú para que discutas con Dios en su propio rostro? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Así como el alfarero tiene potestad sobre el vaso de barro que ha formado, así Dios tiene autoridad y soberanía sobre todo lo que Él ha creado. En Romanos 9, del verso 21 al 24, nos muestra al alfarero que tiene absoluta potestad sobre el barro que está en sus manos. Nosotros somos una simple masa de barro para Dios. Todos en el mundo, tanto pecadores como creyentes, somos de una misma masa de barro en sus manos. Pero de esta masa Él hizo vasos para honra y vasos para deshonra. De esa misma masa Dios hizo vasos de ira y vasos de misericordia. Los vasos de deshonra y de ira, ahí Dios va a demostrar en ellos su ira y su poder, preparados para la destrucción, y que preparó de antemano, dice la Escritura. Y también preparó vasos de honra y de misericordia, que Dios hace notoria su riqueza de su gloria, para que sean objetos de su misericordia, preparados para gloria de antemano, para salvación y vida eterna. Santo es el nombre de Dios. Y dice Pablo, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Ahí estamos nosotros, los creyentes, vasos de honra y vasos de misericordia. Dios nos ha llamado, Él nos ha elegido en su soberanía absoluta. Dios nos ha llamado escogidos, elegidos por decreto supremo, para que seamos vasos de honra y de misericordia, solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Santo es su nombre para siempre. Dios nos ha escogido, hermanos. Es motivo de gratitud. Dele gracias a Dios por su misericordia, por su soberanía, porque nosotros no éramos su pueblo, pero ahora somos su pueblo. Éramos cadáveres espirituales, huesos secos, muertos en pecado, esclavos del pecado y de Satanás. Pero Él, por su gran amor y misericordia, nos ha elegido para ser parte de su pueblo, de sus amados. Ahora nosotros somos llamados hijos del Dios viviente, gracias a la obra soberana de Dios, a su obra redentora de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Guíame en tu verdad. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor
vida.